Gracias, gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Quiero agradecer su asistencia puntual a este curso, a esta capacitación que la Coordinación de Género organiza para el personal de este tribunal. Y la verdad es que siempre nos encantan los temas que nos retan como institución, que implica estudiar, conocer, investigar y sobre todo indagar en el contexto en el que se dan los conflictos. Los conflictos, obviamente, en materia electoral. Y para este tema, pues sabemos que tradicionalmente se implementan acciones afirmativas, originalmente fueron las mujeres, después transitamos a las personas de las comunidades indígenas, después a las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Sin embargo, en Michoacán, así como en muchas otras entidades de la República, no se han implementado acciones afirmativas a favor de las comunidades afrodescendientes. Entonces, por eso quiero agradecer al colectivo Afro Michoacán, por supuesto, a la licenciada Nancy Estrada, diputada suplente de la 76ª legislatura del Estado, que el día de hoy nos venga a ilustrar en el contexto en el que nos encontramos en Michoacán, porque lo interesante de todo esto es que me puse a investigar y resulta que tenemos en Michoacán más de 73,000 personas registradas según el censo de 2020, asentadas en nuestro municipio y principalmente están en dos municipios, entiendo que es el de Coahuayana y el de Lázaro Cárdenas, en el Ticuís y en ahorita me acuerdo en el de Lázaro Cárdenas, ¿quién dijo? En Guacamayas, exactamente, en la tenencia de Guacamayas. Y que además a nivel nacional, la comunidad afrodescendiente tenemos en Michoacán como la tercera aportación económica más importante después de Oaxaca y de Chiapas. Entonces, conociendo este contexto, que seguramente pues no todos estamos socializados o conscientes de que Michoacán tiene una gran aportación tanto de presencia de personas afrodescendientes, pero como el impacto también inclusive económico de población económicamente activa, que somos el tercer estado en todo el país de aportación económica de las personas afrodescendientes. Entonces, la verdad es que pues me parece que es un tema muy interesante, por lo cual agradecemos muchísimo, Nancy, que el día de hoy pues, nos distingas con esta charla y que además pues, nos vayas a dejar tarea a los tribunales electorales, que recordemos, yo cuando he tenido oportunidad de platicar sobre los grupos vulnerables, creo que empezamos o normalmente las críticas empiezan de los tribunales. Sin embargo, creo que es muy importante identificar que primero tendría que estarse analizando y hacerse esta conciencia en el mismo Congreso del Estado y que el mismo Congreso tuviera que emitir esos lineamientos, porque si no lo hace, si no lo establece en el Código Electoral, no establece los lineamientos a partir de los cuales las autoridades electorales nos tenemos que regir. Bienvenida, magistrada. Pásale, pásale, por favor, acompáñanos. Y también aquí al magistrado, a ver, por favor, que nos acompañen. Eh, si no empezamos a partir del código electoral y de lineamientos que haga el legislativo, ¿qué es lo que tiene que hacer los organismos electorales locales? Pues tienen que hacer lineamientos, pero esos lineamientos pues también lo hacen de la mejor manera posible cuando en realidad no es su labor fundamental legislar o establecer lineamientos de cómo debemos de garantizar la participación, sino originalmente le corresponde al Poder Legislativo. Y luego estos lineamientos, pues entiendo, lo hacen de la mejor manera posible y nosotros tenemos que interpretarlos y aplicarlos. Entonces, a veces los resultados no son los esperados, sin embargo, la verdad es que hacemos las autoridades electorales lo mejor que podemos con lo que hay o con lo que no hay. Entonces, pues creo que ese es un enorme reto que tenemos como autoridades electorales y yo con eso, pues, permitiría que continuáramos con la lectura de nuestra ponente y por supuesto preguntarles a la magistrada Yuri y al magistrado Ever si desean hacer uso de la voz para también dar la bienvenida. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias y muchísima atención. Yo quiero mencionar que, como puedes advertir, Nancy, tenemos un auditorio muy pequeñito. Sin embargo, todos tenemos la liga y la mayoría de la gente estaremos viéndolo. Yo ya estoy conectada allá arriba, por eso me enteré que ya estábamos por iniciar. Y con esta salvedad y observación para que no vayas a creer que no hubo atención o interés en participar, al contrario,
la demás gente estamos conectada en internet y que estaremos dando puntual seguimiento a lo mismo, y si hubiera oportunidad al final de preguntas y respuestas, imagino que ahí veríamos la manera de coordinarnos con Philly para que si hubiera alguna pregunta o participación de quienes estemos conectados de manera remota, pues también lo pueden hacer, y deseando que sea de mucho provecho para todas y para todos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, te pasan acá. Muchas gracias, magistrados, por estar aquí presente, y a todos. Les cedo el micrófono ahora sí a la licenciada Nancy Estrada Castro para comenzar. La pantalla. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguien de aquí de la sala se reconoce o se identifica como una persona afrodescendiente? Pueden levantar la mano. Quiero que sea interactivo, que sea algo dinámico, porque al final de cuentas va a ser una charla, va a ser un momento para poder conocernos. Y digo conocernos porque tal vez saliendo de esta charla van a salir identificados como una persona afrodescendiente. Entonces, qué mejor que lo digan ahorita. ¿Alguien de aquí se reconoce como afrodescendiente? No. ¿Alguien, pero han escuchado ya esta terminología? ¿Han escuchado anteriormente no solamente el tema de la reforma? Yo sé que en el campo laboral que ustedes se manejan, están viendo ahorita en este auge el tema afrodescendiente, pero anteriormente ya lo habían escuchado. ¿Sí? Ok. ¿Alguien me puede decir, no es examen, pero alguien me puede decir para ustedes qué es una persona afrodescendiente? ¿Alguien que levante la mano? Lo que se te venga a la cabeza. No sé, algunas raíces que tengan de antes, no sé. ¿Qué? ¿Detrás? Bueno, las personas afrodescendientes se dice que son aquellas personas que tienen descendencia, sobre todo de los esclavos que llegaron a nuestro país hace ya muchos, muchos años. En el estado de Guerrero, la Costa Chica tiene una alta población que se considera de esa manera, porque se dice que en esa parte encalló un barco de esclavos y se quedaron a vivir en las costas, lo que ahora se conoce Costa Chica de Guerrero, parte de Oaxaca y de Chiapas, pero son ellos los descendientes de los esclavos que un día llegaron a nuestro país o a la tierra española por los entonces los que nos conquistaron. Muy bien, esa respuesta fue muy buena, pero el día de hoy tenemos una definición que nos da por parte del INEGI, que creo que esta definición es un poco más completa. Le voy a pedir aquí al magistrado que nos haga favor de leerla. Las personas afromexicanas o afrodescendientes son quienes descendientes de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, en épocas posteriores o en la actualidad, y se autorreconocen afrodescendientes por su cultura y costumbres y tradiciones. ¿Por qué les comento que es la más completa? Porque habla de la actualidad. Estamos viendo el tema de las migraciones, que no solamente las personas que estuvieron en el periodo colonial son afrodescendientes. También en unos años más vamos a ver en Monterrey personas con gran cantidad de afrodescendencia, lo que son las Tabasco, lo que son los límites,
Vamos a ver por lo que estamos viviendo actualmente. Exactamente. Entonces, por eso esta definición que da el INEGI creo que es un poquito la más acertada y cercana a lo que estamos viviendo, a lo que pasó, pero a lo que estamos viviendo actualmente. Pero aparte, no menciona que es por su fenotipo, o sea, no es por cómo se ve una persona afrodescendiente, y eso es muy bueno. Yo me disculpo si ustedes esperaban ver a una mujer que llegara con su lanza, que se llegara con los colores típicos y que dijeron, ella nos va a dar el hueso en la cabeza, ella nos va a dar la plática. No, perdónenme, pero no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando se nos viene a la cabeza una persona afrodescendiente, así la ubicamos, por el color de piel, por el cabello, por los rasgos físicos, en el tema de las mujeres, por su forma de cómo está integrada su cuerpo. ¿Por qué se los comento? Porque en México nosotros tenemos una historia negra, que no nos dé miedo nosotros como autoridades decir el término negro o negra, porque luego decimos, sí, me van a tachar de discriminación. No, México tiene historia negra. Empezamos con Gaspar Yanga. No sé si alguien ya había escuchado de él. No, bueno, Gaspar Yanga fue el primer libertador de los esclavos aquí en México. Él fundó en Veracruz la comunidad de San Lorenzo de los Negros, que ahora la conocemos como San Lorenzo de Yanga. Fue el primer pueblo latinoamericano que se liberó, que hizo esta palabra que es el cimarronaje. Cuando decían que los negros se liberaban, era por el cimarronaje. Entonces, él fue el primero y lo tuvimos aquí en México. México tiene el primer pueblo liberado de toda Latinoamérica. Y después en nuestra historia, es algo que no se dice y estamos luchando mucho en el colectivo de Afromichoacán a que se visibilice la historia negra que tenemos en nuestra liberación. Y pues uno de los principales personajes es José de María Morelos y Pavón, que posteriormente en los sentimientos de la nación, pues tenemos la abolición de la esclavitud. Entonces, ¿por qué no lo decimos en la primaria, en la secundaria? ¿Por qué no lo decimos en la formación básica? Porque desgraciadamente se ha invisibilizado el tema de la afrodescendencia. Tuvimos ya un presidente de la República negro y fue Vicente Guerrero. No sé si ustedes ya conocían o sabían sobre estos personajes que tenían esa afrodescendencia. Levanten la mano si ya alguien lo había escuchado. Sí, okay. Pero ¿qué creen? Tenemos otros dos personajes, tenemos muchos personajes, pero aquí ilustres en Michoacán tenemos otros dos personajes. Y les voy a dar la pista de uno, que no lo quise poner, para que ustedes me dijeran. Fue gobernador del estado y fue quien reabrió el Colegio Primitivo de San Nicolás. ¿Alguien? Melchor Ocampo tuvo sus raíces negras. Él fue adoptado y en su acta de nacimiento dice que fue mulato. Todo esto se va gracias al trabajo de los historiadores. No es nada fácil. Pero también tenemos ya un segundo presidente de la República con descendencia negra. No. General Lázaro Cárdenas del Río. Él, nacido en Jiquilpan, ahorita les voy a mostrar los municipios que tenemos aquí en Michoacán, pero también se tiene esta historia que no conocemos, que no sabemos, que realmente los que estamos en los municipios, si en la escuela no lo dijeron, pues ya no nos interesó. Entonces, México tiene esta historia y queremos que se visibilice. En Michoacán ocupamos el número 10 de los estados y como decía la magistrada, tenemos 73,424 en población negra. Estos datos son del 2020 por parte del INEGI. ¿Pero qué creen? Que Michoacán, a diferencia de otros estados, nosotros, estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, la Ciudad de México incluso, tienen un avance más notorio. ¿Por qué? Porque, como lo acaba de decir la compañera,
Geográficamente están ubicados, Michoacán no. Michoacán tenemos una dispersidad de población afrodescendiente en todo el estado, no solamente en una sola comunidad. Eso es lo que nos diferencia, pero aparte ellos llevan en tema de derechos y de reconocimiento un avance significativo a lo que es hoy Michoacán. Michoacán estamos en ese proceso de reconocernos, de autoidentificarnos, de decir soy afrodescendiente, pero para eso pues falta mucho trabajo en el tema de información, en el tema de la eliminación del racismo, que lo podemos vivir en las escuelas, los podemos vivir en los centros laborales, los podemos vivir en las calles. Así que Michoacán, a diferencia de los otros estados, estamos en pañales todavía, pero se están dando pasos, se están dando avances. En el 2023 se hizo el primer foro de la afrodescendencia aquí en Michoacán. Y en este año, en julio más o menos, vamos a tener el primer encuentro de pueblos negros internacional en Michoacán, que se va a llevar a cabo en Lázaro Cárdenas, a los cuales los vamos a invitar. Estos son los municipios que tienen autoadscripción. Esta información nuevamente es por parte del INEGI. Se dice que Nuevo Urecho es el que tiene el mayor número, Gabriel Zamora, Tinguindín, Chavinda, Lázaro Cárdenas, La Huacana, Jiquilpan, donde es originario el general Lázaro Cárdenas, Áparo, Tingambato, Tacámbaro, Nahuatzen, Cualcomán, Coahuayana. En Coahuayana se encuentra el Ticuís, que es la única comunidad reconocida afrodescendiente. Pero de aquí, de estos municipios, ¿qué otro municipio creen que hace falta? Morelia es uno de los principales. ¿Quién creen que hizo la catedral? ¿Quién creen que hizo Clavijero? ¿Quién creen que hizo toda esta estructura, esta arquitectura tan bonita que tenemos? Pues las personas afrodescendientes. ¿Qué otro municipio nos hace falta? Tarímbaro, Charo, Villamar, que realmente estos municipios no están porque precisamente hace falta el tema del reconocimiento. Se hacen censos, se iba a hacer el censo 2025, que por cuestiones de que no fue relevante, se suspendió. Entonces, para cuando se hacen estos censos, se hace la pregunta y tú te tienes que autorreconocer. Pero ¿cómo te vas a autorreconocer si no tienes esta información? Si no sabes en dónde buscar, si no sabes la historia, si no sabes cómo te puedes identificar, si solamente por tu fenotipo o por tu cultura o por tus tradiciones o por tu religión, porque también hay religión negra aquí en Michoacán. No sé cuántos de ustedes han escuchado de San Martín de Porres. Es un santo negro. Ahí vamos al reconocimiento. Este es el fenotipo que todos esperan ver cuando se habla de una persona afrodescendiente. Es una familia que forman parte del colectivo. Ellos son originarios de Lázaro Cárdenas. Pero ¿qué creen? Hay diferentes tipos de fenotipos. Él, pues tal vez por su cabello lo asocian más. ¿Pero qué creen que los de Tierra Caliente? Me hizo falta Tierra Caliente. Los de Huetamo, los cochos, tienen afrodescendencia. ¿De dónde creen que viene la palabra cocho? La palabra cocho viene de cuando se le hacía referencia a los afrodescendientes. Por eso les dicen ahora cocho. Desde ahí viene, aunque no lo quieran aceptar. Desgraciadamente, el no reconocernos es lo que nos lleva a la invisibilización. No es una grosería, es una referencia. En mujeres, pues, este es el fenotipo que podemos ver, pero también es el fenotipo, con la piel más blanca, con el cabello menos rizado. Las personas que les estoy presentando aquí son personas que se asumen afrodescendientes.
Por eso sé que son afrodescendientes. ¿Por qué? Porque pasa que vemos a alguien con el fenotipo y si no se reconoce, no es afrodescendiente. No podemos obligar a alguien, aunque lo veamos, que sabemos, no lo podemos obligar. Hasta que no pasen ese proceso, no pueden ser. La identidad afrodescendiente va en la tradición, en la religión, en la cultura, en la gastronomía, el individualismo y el colectivo. Tradición. ¿De dónde creen que viene el torito de petate? Se ponen a bailar. Pues de la afrodescendencia. ¿De dónde creen que viene el baile en tabla? De tierra caliente, de la afrodescendencia. ¿De dónde creen que viene pues el baile de los cúrpites? No sé si han visto que tienen máscaras negras. Viene de la afrodescendencia. Religión, les comentaba, hay muchas personas que tienen esta devoción a diferentes tipos de santos o diferentes creencias. Más que nada, el tema también de la santería, más que nada se practica hacia el lado de la Costa Chica de Guerrero. El tema de las limpias, porque antes se consideraba que traías espíritus y no era un tema de ve y amárrame al novio, no, era un tema de limpiarte el alma. O sea, no confundamos ese tipo de brujería. Entonces, el tema de la cultura, el tema de la gastronomía. ¿Cuántos de aquí no han comido morisqueta? La palabra morisqueta viene de la palabra moro. Ah, pues entonces viene de la afrodescendencia. ¿Quién no ha comido carnitas? Las carnitas vienen de la afrodescendencia. Todo esto que estamos platicando tal vez es algo que vivimos el día a día y no lo conocemos. ¿Por qué es necesario conocerlo? Porque visibilizamos que tenemos historia negra. Tal vez el fenotipo de ustedes, no sé a quién pudiera referirme, su mamá, o les pongo mi caso, mi mamá era de Tuzantla, dentro de estos municipios es donde más había ingenios azucareros y más llegaron también en el tema de la afrodescendencia. Mi mamá era de Tuzantla, pero yo no le pude preguntar a mi mamá si yo era afrodescendiente, pues por cuestiones de la vida, pues falleció, mi papá también, o abuelita, ¿a quién le preguntaba? Pues no había, yo solamente recordaba las culturas, las tradiciones, la religión y empecé a investigar. Obviamente aparte del fenotipo, pero este fenotipo podemos encontrar que dentro de la misma familia, por el tema de la mezcla, no va a salir alguien del mismo color de piel, va a salir tal vez alguien más blanco y sigue siendo afrodescendiente. Porque luego a veces no queremos aceptarlo. Queremos que todo sea hacia lo español y nada hacia lo africano, pero también lo tenemos. De hecho, los que hicieron la lucha de de la colonia fueron los afromexicanos en ambos bandos. Los que se pelearon fueron negros, tanto del lado español, que les decían pardos, tanto del lado insurgente, que éramos nosotros. Sí, entonces los negros hicimos esta lucha. El individualismo. ¿Por qué individualismo? Tal vez en Michoacán se da porque si yo no me encuentro geográficamente en el Ticuís, no quiere decir que no sea afrodescendiente. Y eso es muy necesario que lo conozcan por el tema que más adelante vamos a platicar cuando se vengan las acciones afirmativas. Cuando se venga alguien a registrar, a decir yo soy afrodescendiente y diga, no, es que tú no eres del Ticuís, o tú no eres de Guacamayas, no eres de Lázaro, o no te ves muy negrito. Nos acaba de pasar en la consulta. Se hizo una consulta hace como 15 días a nivel nacional, en donde nos fuimos y nos registramos y a uno de los compañeros le dijeron, pero no te ves tan negrito. Y los que le dijeron eso fueron las autoridades. No voy a mencionar nombres, pero el desconocimiento no nos exime que estemos teniendo una falta. Entonces, sí es muy delicado que lo podamos ver.
El individualismo, tal vez si yo estoy acá en Morelia, pero estoy haciendo una comunidad como es Afromichoacán, esa también es mi comunidad, no solamente geográficamente en un territorio. Y la colectividad, los que están ya en un territorio específicamente. ¿Qué obstáculos tenemos nosotros? La discriminación, el racismo, la falta de información, la invisibilización, la marginación social y la falta de representación política real. Es ahí donde ya vamos. ¿Por qué el racismo? Porque eso lo vemos desde las escuelas. Los niños llegan a ser los más agresivos al momento de poner estos apodos. Cabello de estropajo, negro, chango, labios de mojarra, todo esto que nos llega a dar risa y decimos, ese es el racismo que se vive. Los adultos también lo hacemos. ¿Por qué? ¿Te vas a poner bloqueador? No necesitas. El bloqueador no es para no ponernos más morenos, es por un tema de salud en la piel. ¿A poco si te bañaste no se te ve? ¿No te vas a peinar? El cabello rizado no está adecuado para un evento formal. Plánchate. Si nosotras o nosotros nos queremos planchar, que sea por nuestra decisión, porque nos queremos sentir bien, no para encajar en la sociedad. De hecho, el cabello rizado da para mucho, tiene mucha historia. Y el cabello rizado era donde se hacían estos mapas para que los esclavos se pudieran liberar. Pero no nos vayamos tan lejos, nos vamos al caso de Claudia Sheinbaum. No sé si llegaron a escuchar que la empezaron a criticar mucho por su cabello chino, rizado. ¿Por qué? Porque la llevaron a que se hiciera estos alaciados para poder encajar, que comunicara que estaba alineada, pulcra, porque el cabello chino no es una pulcritud. Entonces, desde ahí tenemos esta discriminación, este racismo. La falta de información es, creo que un derecho que todos tenemos, es un derecho constitucional que todos tenemos, pero las personas afrodescendientes es un derecho que necesitan urgentemente, al menos aquí en Michoacán, porque si no vamos a seguir con esta invisibilidad. Se va a retomar lo del censo y ¿qué va a pasar? Si no tenemos esta información, no vamos a saber si somos o cómo me puedo autoidentificar, qué necesito, qué tengo que saber. La marginación social. En lo que es Guerrero, lo que es Lázaro Cárdenas, hay lugares específicamente en donde hay comunidades en donde sí están aisladas. E incluso, regresamos la marginación social con el racismo. Si ven a una persona de color, es que eres ratero, es que eres malo. Los excluyen a veces de los trabajos. Entonces, esa es la marginación que también nos podemos enfrentar nosotros. Falta de representación política real. No tenemos hasta el momento aquí en Michoacán algún representante. Y eso porque ahorita los partidos políticos no le tomaron importancia. No lo han hecho, pero ya se vienen las elecciones y ahí es donde va a pasar el tema de la usurpación, que a lo que ahorita vamos a llegar a eso. Antes de llegar a esta, quiero compartirles esta infografía. Ya se los dejé aquí al equipo para que posteriormente se los pueda mandar. Pero es una radiografía de cómo fue el reconocimiento aquí en México. En el 2011, el año internacional por parte de las Naciones Unidas. En el 2012, el primer foro nacional afromexicano aquí en México. En el 2013, Oaxaca reconoce en su constitución los derechos de los pueblos y las comunidades afromexicanas. Posteriormente, Guerrero también lo reconoce en su constitución en el 2014.
En el 2015, la ONU declara el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, que fue del 2015 al 2024, y este año empieza el segundo decenio. En el INEGI, en el 2015, por primera vez, incluye una pregunta de autoadscripción afrodescendiente. En el 2017, en la Ciudad de México, reconoce y considera a las personas afrodescendientes como sujetos de atención prioritaria. 2019, se crea el primer centro de coordinación afromexicano en Pinotepa Nacional. Y ya vamos aquí al 2019, que se hace esta reforma al artículo 2, en donde ahí fue el reconocimiento. Solamente se agregó la palabrita de afrodescendientes, no se hizo más. En el 2020 se hizo el censo de la población y vivienda, que ya incluía la pregunta de autoadscripción de las personas afrodescendientes, que todos estos datos que les estoy dando es de ese censo. Y en el 2024, pues la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas afromexicanos. Esta reforma para nosotros es una reforma solamente de visibilidad. ¿Por qué? Nosotros no vamos al igual o a la par del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, porque nosotros vamos apenas en el autorreconocimiento. E incluso en los eventos nada más se nos menciona, pero dentro de la estructura no hay como tal elaboración de planeación hacia las comunidades afrodescendientes. Eso es lo que estamos luchando los colectivos, que se nos tome en cuenta, que no solamente sea el nombre agregado en una reforma, sino el contenido, realmente que nos puedan dar esta participación. Pero aquí en Michoacán que se tome de manera diferente. Se ha intentado que no se haga una homologación de la Constitución local a la federal, sin tener estas consideraciones, que Michoacán no es igual que Veracruz, no es igual que Oaxaca, no es igual que Guerrero, sino que se haga esta diferencia del individualismo y el colectivismo, porque es muy necesario. Si no, va a pasar de todas maneras como ha pasado con otras leyes, que va a ser ley muerta, pero en eso seguimos luchando aquí en Afromichoacán. Ahora sí, después de esto, ¿qué derechos electorales tienen los afromexicanos? ¿Alguien que me pueda decir? No sé. Gracias. Bueno, me imagino que los mismos que cualquier otra persona, ya que están establecidos en un territorio y tanto derechos político-electorales de votar y ser votados, me imagino que tienen los afroamericanos. ¿Alguna otra respuesta? Que la de él fue buena. De hecho, es eso. Nosotros tenemos los mismos derechos, nosotros tenemos las mismas, deberíamos de tener las mismas posibilidades, y digo deberíamos. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos vamos a encontrar, y principalmente ustedes, el tema de poder hacer valer los derechos o la representación de las personas afrodescendientes. Porque estos son los retos. Pero de los principales retos que tenemos, recuerden que los partidos políticos son los instrumentos que van a llevar a las personas a la representación. Y déjenme decirles que aquí en Michoacán, con conocimiento de causa lo digo, no hay ningún partido político que esté hablando de las personas afrodescendientes. Solamente hay un partido político que en sus estatutos habla y líneas políticas de los derechos de las personas afrodescendientes, y es PRD Michoacán. Y lo comento porque yo peleé para que se incluyera en sus lineamientos y estatutos de nuevo inicio a las personas afrodescendientes. Pero de ahí a que se tenga capacitaciones, a que se hable con la militancia, a que se diga, a ver, militancia de Nuevo Urecho, de Huetamo, de Lázaro Cárdenas, ¿saben quiénes son afrodescendientes? ¿Quién puede ser? ¿Y por qué lo comento?
porque en el proceso anterior la afrodescendencia no figuraba. Y a raíz de esta reforma, ¿qué creen? Las acciones afirmativas ahora sí van a figurar. ¿Y cuál es el reto que tenemos? No a la usurpación, como lo hemos visto con las otras acciones afirmativas. Lo podemos ver aquí y es de risa. Aquí en Michoacán acaba de pasar. ¿Cuántos hombres no ocuparon el lugar de las mujeres? ¿O cuántas personas no han ocupado un lugar de la comunidad LGTB? ¿Por qué? Porque hay esas lagunas y esos vacíos legales en donde solamente te dice que tú con que te consideres una planta ya eres planta, porque está el derecho de autodeterminarse. Entonces necesitamos que ustedes tengan ese criterio. Les pedimos que se pueda hacer, como ya lo decía la presidenta, una política integral, porque si no hay esta ley adecuada, si no hay políticas públicas, si no hay una difusión, no se va a poder evitar la usurpación. Y lo vamos a ver en unos años, cuando veamos el nuevo periodo electoral. ¿Y qué tenemos, o al menos nosotros como colectivo, qué queremos? Digo queremos, no quiere decir que vaya a ser. Que la representación de las personas afrodescendientes, y creo que así debería de ser con todas las acciones, sean de personas activas en ese sector. ¿Por qué? Porque el tema político, y lo conocemos, a ver, Juan, ay, tú estás morenito, tienes el pelo chino, autodefínete. Y Juan es el primo del presidente del partido de tal municipio. Pero ¿cuándo ha hecho algo por la defensa de la cultura, de la gastronomía, de los derechos políticos? ¿No? Y no solamente lo hablo en el tema afrodescendiente, sino creo que en el tema de cualquier acción afirmativa, a las personas que dicen que son migrantes y solamente se pasaron, les firmaron una hoja, regresan y dicen, ya fui migrante, ¿cuándo han hecho algo por los derechos de los migrantes? Porque las personas que estén en esos espacios queremos que realmente nos representen. Entonces, que eso es de los retos más importantes, la usurpación de espacios, de acciones afirmativas. ¿Cómo lo podemos combatir? Con la información. Lo podemos, no sé de qué manera se le pueda pedir y exigir a los partidos políticos, tal vez haciendo presión social también. Eso es lo que más les conviene a los partidos políticos, entonces la presión social sirve más que una ley. Que puedan dar esta capacitación, que puedan dar esta información a sus militantes en tiempo y forma, que no solamente sea un espacio o una cuota. Y se los comento porque acabo de vivir el proceso al momento de llenar. De hecho, dice, la persona afrodescendiente con que esté dentro de los 10 primeros lugares, con eso se cumple la cuota. Si no es competitivo el partido en turno y nos mandan a la posición número 10, sabemos que no va a llegar. Entonces, eso es de los retos que tenemos aquí en Michoacán. Tenemos el reto de identificar, tenemos el reto de no solapar, y lo digo por los otros antecedentes de las otras acciones afirmativas, y también el reto por parte de nosotros los colectivos a no dejar que eso pase. O sea, no solamente dejarles la carga a ustedes de defender esos espacios, sino también nos toca a nosotros como colectivos, que ya lo estamos haciendo, que queremos que llegue una persona que lo siga promoviendo. A nivel federal, hasta ahorita ha habido unas 15, de 15 a 23 entre regidores, entre cargos públicos afrodescendientes. Ya tuvimos una senadora suplente afrodescendiente, pero recuerden que Michoacán es diferente, porque Guerrero ya va a tener un distrito para los afrodescendientes destinado. Michoacán no. Michoacán es, por eso les digo que es un trato diferente por el tema del individualismo que estamos viviendo y que no contamos geográficamente con un espacio de ubicación. Entonces, eso sí lo deben de tener muy en cuenta
cuando llegue una persona, se acerque o que le quieran impedir el registro por medio de un partido político, son los datos que se debe de tomar en cuenta. Que el fenotipo no tiene que ser precisamente el del hueso en la cabeza, que llegue con los tambores y con los colores. La cultura, la tradición, la religión y sí también cuenta el fenotipo, pero hay personas que no tienen precisamente el fenotipo y lo vemos en Guerrero, en la comunidad como tal de la afrodescendencia hay personas de cabello lacio, pero son afrodescendientes. Entonces también eso se debe de tener en cuenta. Otra recomendación es tratar de evitar las palabras o los comentarios que llegamos a hacer en el tema racista, el tema discriminatorio, que si llega una persona a presentar una queja con ustedes, no les digan lo que nos dijeron a nosotros, es que no te ves tan negrito, te falta color, eso no lo hagan. Y voy a terminar con una frase del doctor Amos. No hay nada más michoacano y no hay nada más mulato que un taco de carnitas. Entonces, muchísimas gracias. Nosotros somos Afro Michoacán, somos un colectivo que estamos en la defensa de los derechos de las personas afrodescendientes, que estamos dando la batalla y dentro de este gran equipo hay perfiles, historiadores, hay abogados, psicólogos, en el tema de las artesanías, cineastas, infinidad. Así que muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bueno, en el caso de las acciones afirmativas, pues como usted comenta, ha sido muy cuestionado porque, como bien comentaba también la presidenta, a los órganos electorales les toca estar corrigiendo la plana de omisiones legislativas. Creo que es el momento en el que en realidad ahorita estamos para poder dar una solución y no cuando estemos en proceso electoral, porque aquí también me queda claro que la carga que se impone tanto a los órganos electorales administrativos como judiciales es enorme. ¿Por qué? Porque en otros campos no han querido asumir esa responsabilidad. A mí me parece que, bueno, pues que ahorita es el momento. También algo que hemos estado reflexionando últimamente es que, bueno, pues sí, la ley y todo, pero la forma en que se accede es a través de los partidos políticos generalmente. Entonces, desde ahí también se deben de generar cuadros y buscar la manera de que efectivamente pues se respeten esa situación al interior de los partidos como en un primer momento. Y bueno, también otra cuestión, me gustaría saber cuál es su opinión en cuanto a cuál sería para usted el ideal en el que se pudiera establecer o evitar el fraude para una candidatura de personas afrodescendientes. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el colectivo estamos dando la batalla en el tema legislativo. Estamos haciendo estas modificaciones a esta ley porque les digo, no puede ser homologada, no nos pueden tratar como tratan a Veracruz, como tratan a otro estado. Entonces estamos ahí picando piedra y vamos a seguir para poder darles las herramientas a ustedes para que puedan hacer lo propio. Para mí, ¿qué sería lo idóneo? Creo que va a ser algo controversial porque en otras acciones afirmativas se ha dicho el tema de un observatorio en donde la persona que vaya a ocupar este espacio por parte de una acción afirmativa, en el caso afrodescendiente, sea una persona activa socialmente en defensa de los derechos de las personas afrodescendientes. Porque nuevamente nosotros como comunidad queremos una persona que nos represente, queremos una persona que sea la voz activa. Entonces, en otras acciones afirmativas
ha estado un tema de la controversia porque dice, ¿sabes que le estás quitando los derechos de participar? Pero cuando sabemos que el diputado tal que se asumió como mujer no lo es, entonces socialmente tenemos también este peso para decir, no lo estás haciendo, no eres. Entonces, para mí sería un observatorio social en donde se pueda comprobar con participación en el tema de la defensa de la cultura, la promoción de la cultura, la promoción de los derechos, la promoción de la autoidentificación. Hay muchísimos, la participación dentro de un partido político, pero asumiéndose afrodescendiente, diciendo yo soy afrodescendiente, no de la noche a la mañana en el periodo del proceso electoral, faltando un día, ya me reconocí. Entonces, eso creo que pudiera ser, pero ahí entraríamos en ver de qué manera se puede evitar esta controversia en donde no caigamos en quitarle los derechos de la participación política a las personas. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte por extraordinaria charla, muy novedosa y sinceramente en lo particular me has dejado boquiabierta, porque hay cosas que nosotros lo veíamos muy común, pero no sabíamos realmente los orígenes. Y por otro lado, quisiera yo hacer un comentario más que una pregunta. Considero que sería importante, como bien lo dijiste, desde raíz, los partidos políticos no dan capacitación suficiente, ni mucho menos, bueno, al tema afro. A duras penas dan la capacitación hacia las mujeres porque están obligados que un porcentaje de sus prerrogativas tienen que demostrar que es para la capacitación de las mujeres. ¿Por qué no pensar en una reforma legislativa donde además de que sea un porcentaje destinado a la capacitación para las mujeres, también hablar de capacitaciones hacia otros sectores, hacia otros grupos vulnerables en los que también se puede incluir la comunidad afro, así como la comunidad LGTB, etcétera, los migrantes y demás? Digo, tampoco llevarles todas las prerrogativas al campo de esas capacitaciones, pero sí hacerlos obligatorios desde un ámbito constitucional, como es el tema de la participación o la capacitación hacia las mujeres al interior de cada instituto político. Gracias. Gracias. De hecho, los partidos políticos tienen que cumplir una cuota porque les destinan un presupuesto para realizar estas actividades, y si no hacen estas actividades y no comprueban, les quitan el presupuesto. Y lo digo con conocimiento de causa nuevamente. Pero ¿qué pasa con esas actividades? Las hacen en Morelia, convocan aquí al auditorio, y este mismo auditorio me va a servir para la capacitación para personas con discapacidad, para personas de la comunidad LGTB, para las personas afrodescendientes. Solamente es por cumplir. Realmente no se lleva, no se descentraliza a los municipios y no se hace con diferentes personas, porque desgraciadamente en el tema de los partidos políticos así se está acostumbrado, pero sí necesitaría generar sanciones en el tema de la simulación. Yo siempre he estado en contra de esa simulación que lo hacen, que se hace así, y no solamente uno, lo hacen varios partidos. Entonces, coincido totalmente con usted. Muchas gracias, Nancy. Felicitarte primeramente. Y también mi comentario es para, pues, qué bueno que estás aquí y que puedas conocer también de primera mano que el Tribunal Electoral del Estado estuvo en contra de la usurpación de estos espacios de la comunidad de la diversidad sexual que se presentaron en el pasado proceso electoral. Sin embargo, el problema al que nos enfrentamos es que los lineamientos que emitió el instituto, porque hubo omisión legislativa al Congreso, lo reitero, venía la autoadscripción simple. Y lo entendemos porque en muchas ocasiones se considera que a lo mejor requerirle un documento o activismo, pues puede ser algo perjudicial en contra de del mismo grupo vulnerable, ¿no? Sin embargo, pues de lo que se advirtió en este caso, y fue pues un tema que nosotros sí nos mantuvimos en ese criterio, de que teníamos que en esos casos que había dudas y
razonables y que había elementos en donde nosotros podíamos advertir que efectivamente se trataba de una usurpación, se requirieron a las personas a que volvieran a firmar, porque en un principio el registro original no decía que iban por una acción afirmativa y menos por parte de la diversidad, y mucho menos que se adscribieran como mujeres. Entonces, en un primer momento se dijo que vengan a requerir, digo, es que se les requiera para que nuevamente presenten su registro en donde pues se advierta si son o no son, pero se estableció y ahí sí nos mantuvimos solo las mujeres, no estaba todavía el magistrado Eber, pero en ese momento solo las mujeres nos mantuvimos en el sentido de que tenían que aportar algún elemento sin decir qué, pero que evidenciara que habían realizado trabajo a favor de la comunidad de la diversidad. Entonces, pues para que sepas que en el tribunal sí estamos en esta dinámica, en esta sintonía. A lo mejor es coincidencia que las mujeres formamos parte de este grupo vulnerable y que entendemos en el contexto en el que nos desarrollamos y lo difícil que es para una mujer el poder acceder a los espacios de poder de cualquiera de todos los niveles, ¿no? Entonces, para que sepas que aquí en el tribunal, pues sí tenemos esa perspectiva de diversidad y de inclusión y sobre todo para lograr una igualdad sustantiva. Entonces, ojalá que también por parte del colectivo puedan lograr la autoadscripción calificada, porque pues ese fue un tema de debate que aunque nosotros sí nos mantuvimos, Sala Regional nos revocó y nos dijo que era excesivo de nuestra parte. Dijimos, no, pues no es excesivo porque lo que estás buscando es que no haya un fraude a esta acción afirmativa. Entonces, ¿de qué manera lo podíamos hacer? Pues como se hizo en su momento para las comunidades indígenas, pues una autoadscripción calificada, porque si no, pues hay esta usurpación. Entonces, pues queremos que la manera más fácil y rápida es que se establezca esta autoadscripción calificada para que efectivamente se diga que tiene que acreditar con alguna documentación que han hecho trabajo a favor de la comunidad que pretenden representar. Y con eso, pues la verdad es que se evitaría tener esta interpretación de si lo hicimos o no, de si nos excedimos o no. Yo la verdad es que no me arrepiento, a pesar de que en su momento Sala haya dicho lo contrario, pero un asunto de estos sí llegó hasta Sala Superior y en el caso de Charapan, como todavía no había tomado protesta, pues sí se impidió y se declaró inelegible el candidato, no pudo asumir y ojalá que esa también sea una muestra para los partidos políticos de que si hacen una usurpación, pues están en riesgo de perder que es esa candidatura o la inelegibilidad y que no puedan asumir el cargo. Y que además esto ha implicado una crítica, no sabes, excesiva en contra del tribunal por haber defendido las acciones afirmativas. La verdad es que ya han llegado incluso al grado de, me parece, pues ya rayando en la violencia política por haber determinado ese tipo de acciones y proteger a las comunidades vulnerables, como fue en este caso a las mujeres, y que no fueran usurpados estos espacios, también a favor de la comunidad de la diversidad sexual. Gracias. Y desgraciadamente el de Charapan después puso a su hija. O sea, nos hace falta mucho, nos hace complementar y darle las herramientas, como lo acaba de decir la presidenta, pero pues seguimos en esta lucha. El colectivo va a hacer lo propio. Sabemos que no solamente es por medio de la danza, que no es solamente en el tema de las tradiciones, es en el tema legal, es en el tema jurídico, es alzando la voz, pero también por medio de los instrumentos correspondientes y en este caso es por medio del Congreso. Y la presión social que le podamos hacer a los partidos políticos. Y también es esta invitación a que podamos informarnos, podamos, en este caso, que es el tema de la afrodescendencia, que ustedes lo van a ver, espero realmente que sea lo menos. ¿Cuántas personas no van a llegar haciéndose pasar por afrodescendientes? Pero vamos avanzando, o sea, ya tenemos la acción afirmativa, ya queremos que se nos reconozca y es el proceso que vamos a ir puliendo, pero sí con las herramientas necesarias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por tan valiosa participación.
y por compartir con nosotros tus conocimientos acerca del reconocimiento, los derechos y la participación electoral de los afrodescendientes en Michoacán. Sin duda, tu exposición nos deja muchas reflexiones para avanzar en la inclusión en la justicia. Ahora, si no hay más comentarios o preguntas, procedemos a hacer la entrega de la constancia a la licenciada Nancy. Muchas gracias. Antes de hacer la entrega, quisiera dar lectura al reconocimiento asignado por la presidenta de este tribunal, la doctora Alma Rosa Baena Villalobos. El Tribunal Electoral del Estado otorga el presente reconocimiento a la licenciada Nancy Estrada Castro por su participación como ponente en la conferencia Afrodescendientes en Michoacán, reconocimiento, derechos y participación electoral realizada el 5 de febrero de 2025. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias a todos por participar.